Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Iglesia en Casa. Te recomiendo que dispongas tu corazón porque Dios quiere bendecirte. Disfruta esta reunión. Buenas noches, iglesia, es bueno tenerte un miércoles más en casa. Bienvenido, siéntete muy bienvenido de estar en nuestra reunión en línea. Señor, muchas gracias porque tú estás siempre. Tu presencia, Dios, está siempre. Estás cerca, Jesús. Tú estás cerca, Jesús. Estás cerca, Jesús. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Dios, gracias. Espíritu Santo, yo sé que tú estás en este lugar. Espíritu Santo, tú estás aquí. Confesamos que tú estás aquí. Confesamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús, Jesús. En tu nombre hay poder. En tu nombre hay poder. En tu nombre hay poder. En tu nombre hay sanidad. En tu nombre, Jesús, no hay otro nombre igual al tuyo. Eres sin igual, eres único, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar con todo nuestro ser. Vamos, ahí en tu lugar, gózate con Jesús. Sí. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Vamos, dilo. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Vamos, cántalo. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Amén. Vamos. No podemos callar. Declara esto sobre tu vida. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Una vez más, mi llanto en gozo
todo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Descansamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar. Digno eres, Jesús. Voy a invitarte a que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos y levantar tus manos junto con nosotros. Dios ha sido bueno. En todo este tiempo Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y ahí dilo en tu corazón. Dile: Dios ha sido bueno. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios seguirá siendo bueno. Gracias, Dios. Y ahí en tu lugar y en tu corazón solo di: Jesús, tú has sido bueno. Gracias. Jesús, tú has sido bueno. Gracias. Gracias, Dios, tú has sido bueno. Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Dilo: bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh bueno es Dios, bueno es Dios, oh bueno es Dios, bueno es Dios, oh bueno es Dios, bueno es Dios, oh bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Vamos, y esto: tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Una vez más: tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Vamos, dilo: tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás.
decirlo? Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Una vez más, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Vamos, cántalo. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Has permanecido siendo fiel y bueno, Señor, bueno eres. Bendice, alma mía, al Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Gracias, Señor. Amén y amén. Es nuestra segunda semana del mes de agosto y aún puedes adquirir tu devocional. Queridos jóvenes de Amistad de Puebla, que están en el Congreso con todo, qué privilegio es seguir siendo edificados en esta convocatoria del Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes un taller en esta sesión que le he puesto característica de la generación de los últimos tiempos. Y quiero hablarles de 3 aspectos claves que Dios quiere restaurar en esa generación de Juan el Bautista en los últimos tiempos, en esa generación que prepara el camino para el regreso de Cristo. He descubierto que el Señor está restaurando los 5 ministerios. Él dice en Efesios 4 que Él mismo ha establecido apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y profetas. Y cuando hablamos de que Dios va a restaurar el evangelismo en la iglesia, toda la iglesia celebra esto y lo celebramos, Dios lo está haciendo. Dios va a restaurar el discipulado, una iglesia que discipula. Dios va a restaurar la palabra y el amar la palabra y el enseñar la palabra y celebramos esto. Dios va a restaurar el ministerio apostólico, que es una iglesia completa, integral, que enfatiza todos los dones, los ministerios y celebramos esto, pero también Dios va a restaurar el ministerio profético. Y el ministerio profético tiene que ver con gente entendida en los tiempos y que tiene ciertas características y que lo que ellos hacen afecta a todos los demás. El ministerio profético no es solo dar profecías personales, eso es una parte del ministerio profético, pero es poder entender los tiempos y construir ese camino entre donde estamos hoy y lo que Dios va a hacer en su regreso y en los próximos tiempos. Recuerden que nuestro punto de origen, de referencia en el pasado es la cruz y nuestro punto de referencia en el futuro es el regreso de Cristo y mientras tanto estamos construyendo un camino. Ahora, para hablar de la característica de la generación de los últimos tiempos, quiero usar un pasaje que está en Primera Crónicas 12:32. Que habla de los hijos de Isaacar, de una de las 12 tribus de Israel. Así como cada tribu tenía una asignación, un propósito, una responsabilidad dentro de esa nación de Israel,
Por eso les hablaba de los 5 ministerios. Son áreas dentro del cuerpo de Cristo que tienen una responsabilidad. Ahora, estoy convencido que si estás en este congreso es porque Dios quiere que seas parte de esta generación que va a preparar a la iglesia, que va a despertar a la iglesia para los últimos tiempos. Estamos clamando por un avivamiento de profundidad. Mientras muchos quieren cantidad, Dios sigue buscando profundidad. Dios no está tan preocupado en llenar los templos de gente, pero sí en llenar a la gente de Cristo. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia fuerte, es una iglesia que pasa las dificultades, que está preparada. Y por mucho tiempo nos hemos enfocado aún como pastores y hago una autocrítica en que las personas vuelvan al domingo siguiente, pero de repente estamos en un escenario mundial de una dificultad y nos tenemos que preguntar si la iglesia estaba preparada para lo que está viviendo y si está preparada para todo lo que dice la Biblia que va a pasar. Creo que tenemos que cambiar la mentalidad de entretenimiento y empezar a desarrollar una mentalidad de entrenamiento, entrenar a la iglesia para la mayor batalla que habrá en los últimos tiempos, pero también para la mayor victoria. Por eso es tan fuerte este versículo que habla sobre los hijos de Isaacar y muestra 3 características que quisiera que analicemos en este taller y podamos terminar orando para que Dios active con todo estas 3 facetas, estos 3 atributos del carácter de la iglesia de los últimos tiempos, que vos sos parte, y jóvenes que están mirando esta transmisión, sé que Dios quiere activarte para despertar a la iglesia y preparar el camino para el Señor. Hace unos años atrás tuve este sueño donde comencé a ver en un sueño que Dios me dio una generación de multitudes, de personas que estaban contendiendo, estaban clamando y diciendo: queremos la unción de los hijos de Isaacar, queremos la unción de los hijos de Isaacar. Dios me despierta entonces de ese sueño y voy a buscar en la palabra todas las características de esta tribu de Isaacar, que estaba al principio, que también va a estar, según Apocalipsis 7, en la gran tribulación. O sea, tiene que ver con una parte del cuerpo de Cristo que operaba en una unción que Dios me estaba mostrando que Él quiere derramar sobre todo el cuerpo de Cristo en los últimos tiempos. Y vamos a leer este versículo, dice 1 Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Algunas características de este versículo. Lo primero dice que eran 200 personas que habían desarrollado ciertas características, pero lo que ellos hacían afectaba a toda la nación. Cuando pienso en la unción de los hijos de Isaacar, pienso en una gracia que Dios derrama sobre un remanente, ¿sí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero hay un grupo, en este caso eran 200, en el caso de Gedeón eran 300, pero siempre que Dios quiere hacer algo grande en una nación, en una generación, recluta a unos pocos. 12 discípulos fueron suficientes para sacudir todo el mundo conocido en la primera generación. 300 valientes fueron suficientes, más que 32.000 superficiales. 300 valientes en la historia de Gedeón alcanzaron para desatar la victoria. Y esto nos muestra un principio: Dios hace más con menos y hace todo con nada. Si vos realmente respondés con ese remanente, Dios puede desatar una gran revolución. Cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, forma a alguien y Dios te está formando. Cuando Dios tiene un plan para una familia, empieza con una persona y Dios está empezando con vos. Cuando Dios tuvo un plan para las naciones, lo llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela. Y te quiero dar este consejo: cuando Dios llama a alguien, antes de decirle qué va a hacer, le dice que tiene que dejar. El llamado no empieza cuando descubrís qué tenés que hacer, sino qué tenés que dejar. A Abraham Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y yo te mostraré la tierra que vas a poseer. Y cuando Dios ve que estás dispuesto a dejar lo que Él te pide, ahí entras en la posición de recibir lo que Él quiere darte. Por eso veo que en este versículo eran 200 que habían desarrollado 3 características, y esto es lo que quiero hablar sobre ustedes en este taller, que si están dispuestos a desarrollar estas 3 características, vamos a ver
que Dios puede afectar todo un grupo de personas, una comunidad, en este caso una nación. La primera característica que vemos en los hijos de Isaacar es que eran entendidos en los tiempos. Y lo primero que quiero hablarte hoy es cómo crecer en entendimiento en los tiempos. Número 1, eran entendidos en los tiempos. Número 2, sabían lo que Israel debía hacer. Segunda característica, sabiduría. Número 1, entendimiento. Número 2, sabiduría. Y número 3, dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, tenían autoridad. Eran entendidos, era gente sabia y era gente que tenía autoridad. 3 características que si Dios activa en un remanente, aunque sea un grupo minoritario de personas, un remanente que pueda vivir con entendimiento de los tiempos, con sabiduría y con autoridad, puede afectar toda una nación, puede afectar toda una generación. Entonces la pregunta de esta charla es cómo crecemos en sabiduría, cómo crecemos en entendimiento, cómo crecemos en autoridad. Voy a empezar, punto número 1, le he puesto con todo en entendimiento, ¿sí? Este congreso se llama Con Todo y Dios quiere que puedas crecer con todo en entendimiento en los tiempos. Quiero orar para que Dios traiga espíritu de revelación y sabiduría y que venga entendimiento en los tiempos, porque la palabra dice que en los últimos tiempos Dios levantará una generación entendida en los tiempos. Hay varios versículos que hablan de esto. Daniel 12:3 viene describiendo las dinámicas difíciles que habrá en la generación de los últimos tiempos. Pero dice, en ese contexto, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan justicia a la multitud como estrellas de perpetua eternidad. Dice que en medio de la noche habrá entendidos que brillarán, como vemos las estrellas brillar en la noche, habrá una generación de entendidos. Y quiero declarar, jóvenes de Amistad de Puebla, viene entendimiento. El entendimiento es una gracia que Dios nos da, pero también hay que desarrollarlo, hay que crecer, hay que pedirle a Dios que nos dé esta habilidad de profundizar. Daniel 12:10 también habla de esto. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel nos va a mostrar que en los últimos tiempos habrá 2 clases de personas. Personas que cada vez serán más limpias, emblanquecidas y purificadas. Y por otro lado habrá personas que cada vez serán más impías y cada vez se entenderán menos. Habrá algunos que cada vez se entenderán más, hay algunos que cada vez se entenderán menos. Y esta dinámica va a pasar también en el cuerpo de Cristo. Mateo 25 nos dice, y lo vamos a ver un poco más adelante, que habrá 2 clases de hijos de Dios en los últimos tiempos, los sabios y los necios. Que el 50% de la iglesia, dijo Jesús en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, dijo de 10, 5 serán necios, 5 serán sabios, 5 no entenderán, 5 serán entendidos. Yo espero que seas parte de esa generación que va a ser entendida en los tiempos. Entonces la pregunta que debemos hacernos es cómo crecemos en entendimiento, cómo ser un entendido en los tiempos. Y de esto quiero introducirte en este taller. Ahora, Proverbio 28:5 es un versículo clave. Dice esto, dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Me encanta este versículo. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. En la otra plenaria, en la sesión, te hablé de buscar al Señor, de la búsqueda extrema, de María de Betania. Y cuando buscamos al Señor, entendemos todas las cosas. Tu nivel de hambre, tu nivel de pasión, tu nivel de intimidad con Dios, tu hambre por Él determinará tu entendimiento. Cuanto más hambre por Él, más entendimiento. Dice el Proverbio 28:5, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ahora, para ser un entendido en los tiempos, hay que entender 3 dimensiones, que es pasado, presente y futuro. Quiero enseñarte en este taller cómo crecer en entendimiento en los tiempos para ser parte de esa tribu de Isaacar que afecta a toda la masa, que afecta a otros. Y quiero profetizar esto sobre tu vida. Dios va a activar tu entendimiento, como Daniel en Babilonia. Dios va a activar tu sabiduría. Dios va a activar tu autoridad. Y tu vida va a hacer que muchos sean movidos en la voluntad de Dios. Amén.
y amén. Ahora, quiero mostrarles un cuadro que les vamos a poner acá en la transmisión, que habla de pasado, presente y futuro. Y este cuadro nos muestra en varias facetas cómo ser un entendido en los tiempos, ¿sí? Y número uno, para ser un entendido en los tiempos, tenemos que entender estas tres dimensiones: de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y quiero decírtelo así: solo aquellos que saben de dónde vienen y hacia dónde van pueden ser certeros hoy. Un entendido en los tiempos es una persona que sabe lo que Dios hizo, que sabe que venimos de la cruz, somos hijos de la cruz. En la cruz Él resolvió todos nuestros problemas, en la cruz Él nos redimió, en la cruz Él nos salvó, en la cruz Él resolvió nuestras enfermedades. Somos hijos de la cruz, pero somos herederos de la eternidad. Venimos de la cruz y vamos hacia unas bodas. Un entendido en los tiempos sabe de dónde viene, pero también sabe hacia dónde va. Hoy vemos que la iglesia sabe mucho de lo que Dios hizo, algo de lo que Dios hace, pero muy poco de lo que dice la Biblia que Dios va a hacer. Un entendido en los tiempos ha logrado conectar estas tres facetas del Evangelio: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Ahora, también dice en el cuadrito, porque Jesús venció en la cruz. ¿Y por qué Él va a vencer en los últimos tiempos? Dice la Biblia: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá. Jesús venció, Jesús vencerá. ¿Por qué Él venció? Y porque Él va a vencer, somos más que vencedores. Solo los que tienen los ojos fijos en la victoria de Jesús en la cruz, pero también entienden las dinámicas de los últimos tiempos y ven cómo Él va a aplastar al enemigo. Por eso Apocalipsis es el libro de la victoria de Jesús sobre el enemigo. No es el libro de Dios enojado. No, los juicios no es Dios que perdió el control y se enojó con la humanidad. Los juicios de Dios son el cielo atacando la agenda de Satanás. Son 21 acontecimientos, son como 21 trompadas de Dios sobre el anticristo, sobre el enemigo, así como esas 10 plagas fueron 10 golpes sobre Dios contra el faraón, de Dios contra el faraón. Los juicios de Apocalipsis serán 21 golpes de Jesús contra el anticristo y Babilonia y los últimos tiempos. Él va a vencer, Él venció, Él va a vencer. Y por eso somos más que vencedores. Entonces, algunos principios que quisiera que anotes. El entendimiento en los tiempos sana tu identidad, ¿sí? Tu identidad está conectada con entender los tiempos. Cada vez que Dios definió a una persona en la Biblia, lo hizo de acuerdo a su futuro, lo que él iba a hacer. Por ejemplo, Abraham, Dios lo llamó Abraham, padre de multitudes. Dios le cambia el nombre según su destino. Dios dice, Abraham, a partir de ahora te vas a llamar Abraham porque te voy a hacer un padre de naciones. Y de vuelta, vas a ver en la Biblia que siempre Dios nombra a las personas, no según su pasado, sino según su futuro, según lo que va a ser. Cuando Dios te define, Dios no está viendo tu condición, sino Dios está viendo tu destino de gloria. En Apocalipsis 2 y 3, cuando Jesús ve 7 iglesias que están llenas de pecado, perdieron el primer amor, son religiosas, tienen obras muertas, tienen a Jezabel, falsas doctrinas, pero cuando Jesús las define como 7 candeleros de oro, porque Jesús nunca te define por tu realidad, Jesús siempre te define por lo que Él va a hacer en tu vida cuando termines el proceso. Un entendido en los tiempos sabe de dónde viene, pero Dios le ha revelado su destino, sabe hacia dónde va, por eso empieza a caminar de acuerdo a su destino de gloria. Jacob fue nombrado por Dios Israel. Dios te define según tu destino. Cuando entendés lo que Dios va a hacer en el futuro, sanás tu identidad. Pasó con Simón Pedro y podemos dar muchos ejemplos bíblicos. Pero Dios no consulta tu pasado para desatar tu destino, sino que te revela tu destino para sanar tu pasado y desatar tu presente. Oh, gloria a Dios. Dios no consulta tu pasado. Tus errores no te definen. Tu pasado no te definen, sino lo que Dios va a hacer con tu vida te define.
Dios se encuentra con Saulo. Oh, Saulo tenía una mochila de errores, perseguía a la iglesia, hacía cosas tan graves, pero el Señor viene a su presente y le dice: Saulo, sos un instrumento elegido por mí para llevar el evangelio a las naciones. Le revela lo que va a hacer, sana su presente, restaura y redime su pasado. Y quiero decirte esto en este taller: Dios puede cambiar tu pasado. Quizás vos no podés cambiar lo que hiciste tu pasado, pero podés tomar la decisión hoy que tu pasado no te cambie hoy. Se ha afectado por el destino de gloria. Un entendido en los tiempos sabe hacia dónde va, y cuando se te revela hacia dónde vas, Dios sana tu identidad. Número 2, el entendimiento en los tiempos desata tu victoria. Como te dije hace un rato, porque Él venció y porque Él va a vencer, somos más que vencedores. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y es el último. El que era, el que es y el que ha de venir. Un entendido en los tiempos. La generación de los últimos tiempos será entendida, dice Daniel 12:3. Habrá una generación entendida, y cuando entendés los tiempos, desatás la victoria. Me encanta Apocalipsis 12:11. Que alguien que estuvo en nuestro futuro ve esa iglesia que está luchando, en este caso en la gran tribulación, pero ve las luchas, ve las pruebas. Y alguien que estuvo en nuestro futuro dice, mira hacia nuestro presente o hacia el presente de esa iglesia luchada y dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, en otras palabras, alguien que estuvo en tu futuro dice: venciste. Cuando vos tenés revelación de los tiempos, entendés lo que va a pasar, ves lo que Dios va a hacer más adelante, sos una generación profética, Dios te dice: venciste, le vencieron. Te quiero dar esta palabra: alguien que estuvo en tu futuro te está diciendo que vas a vencer. Por eso el Señor te dice: pelea la buena batalla, no aflojes, continúa peleando contra ese hábito, continúa peleando contra esa prueba, esa tristeza, porque alguien que estuvo en tu futuro dice que vas a vencer. Por eso te llama más que vencedor. Creo que Misty Edwards dice esto: aquel que vio tu final desde el principio dice: no desistas, porque vas a vencer. Cuando viene entendimiento en los tiempos, se desata tu victoria. El entendimiento en los tiempos te revela el evangelio eterno. Apocalipsis 14:6 dice que en los últimos tiempos ángeles traerán el mensaje del evangelio eterno para predicarlo en todas las naciones. Es lo mismo que dice Mateo 24:14. La iglesia portará un evangelio que es llamado eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Si ponemos el cuadrito ahí, es la revelación del que era, el que es y el que ha de venir. El alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. El evangelio eterno es predicar las buenas nuevas de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo hace y de lo que Él va a hacer. Mucha gente solo vive el evangelio de lo que Cristo hizo. Solo tienen revelación del pasado y es glorioso lo que Él hizo. Pero hace unos siglos atrás hubo un avivamiento donde muchos empezaron a decir: el que sanaba enfermos, sana enfermos hoy. Oh, el que llenaba con el Espíritu Santo en Pentecostés, llena hoy actualmente. El que nos daba dones, nos da dones. El que restauraba familias, restaura familias. El que era, es. Y esto es una revelación tremenda. Oh, la Biblia no es un libro histórico. La Biblia es un libro que nos inspira. Todo lo que Él hizo, Él lo sigue haciendo y lo va a hacer. Ahora, hemos sido avivados en esta dimensión. El que era, es. Pero mi hermano, viene un nuevo tiempo donde Dios va a restaurar este entendimiento en los tiempos y vamos a conectar que el que es ha de venir. El que es ha de venir. La iglesia sabe mucho y predica mucho de lo que Cristo hizo. Algo de lo que Cristo hace y casi nada de lo que Él va a hacer. Pero la generación de los últimos tiempos va a predicar el evangelio completo. El evangelio del que era, el que es y el que ha de venir. Juan, el discípulo amado, había estado en el pecho de Jesús y él conocía a Jesús de Nazaret. Él tenía revelación de lo que Jesús había hecho, pero al final de su vida Dios le vino a revelar el que había de venir. Y cuando él tiene este encuentro en Apocalipsis 1, dice que él cae como muerto porque se dio cuenta que el evangelio no era solamente la revelación de lo que Jesús había hecho esos 3 años
en Israel, sino todo lo que Él iba a hacer. Y quiero profetizar esto para tu vida. Viene un tiempo donde se te va a revelar los tiempos y vas a entender el que ha de venir. Gloria a Dios por el que era, gloria a Dios por el que es. Pero el avivamiento que viene es la revelación del que ha de venir. Y te quiero dar este consejo. Hay que creer en el que era. Anota esto, en el que era hay que creer. Yo no estuve hace 2000 años, pero creo. Y por fe, creo en lo que Él hizo. Creo en su muerte y su resurrección. Hay que creer en el que era. Segunda desafío de la generación de los últimos tiempos del evangelio completo. Hay que experimentar el que es. Creo en el que era. Experimento. Yo ahora te estoy hablando y siento la presencia de Jesús en este lugar porque Él está. Creo en el que era, experimento el que es y me preparo para el que ha de venir. Hay que prepararse para el que ha de venir. La palabra prepararse, Jesús 10 veces exhorta esto en el Nuevo Testamento. Prepárense. Una generación que entiende los tiempos se prepara. Prepararse es antes, pararse, ponerse en pie. La generación entendida en los tiempos no espera que las cosas sucedan, ya está puesta en pie para el que ha de venir. Ya está parada de antemano. Su esposa se ha preparado. La generación de los últimos tiempos que entiende los tiempos se prepara. Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Y la iglesia se pone de pie. La iglesia está clamando por esto. Si sos líder, si sos pastor, tengo que preguntarte: ¿cuánto conoces y predicás al que era? ¿Cuánto conoces y predicás al que es? ¿Cuánto conoces y predicás al que ha de venir? Y esto nos muestra cómo estamos. Y yo creo que Jesús dijo esto, que este tercer aspecto, dijo ahí en Lucas 12:56, Él exhortó a sus discípulos porque no iban a entender esta tercera dimensión del Evangelio y la revelación del que ha de venir, como te dije, sana tu identidad, te da victoria, te revela el Evangelio completo. La reforma que viene es sobre este tercer aspecto, la revelación del que ha de venir. Saca a la iglesia del letargo, la va a despertar. Me encanta esto en Mateo 25, 5-7. Dice así: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Qué fue lo que despertó a esa iglesia que estaba dormida? La revelación del que ha de venir. Aquí viene el esposo y se despertaron del sueño. ¿Qué es lo que va a sacar a la iglesia del sueño actual? La revelación del que ha de venir. Veo una iglesia que se va a despertar. Veo los Juan el Bautista de esta generación que dicen: esto que estamos viviendo es glorioso, pero lo que viene será aún más glorioso. Mi hermano, el avivamiento que viene no será algo glorioso, sino que será alguien glorioso y hermoso. El avivamiento que viene no es de algo, es de alguien. Y la iglesia entendida en los tiempos ya no quiere un mover más, sino que lo quiere a Él. Lo quiere a Él. Dice: qué hermoso todo lo que Él puede hacer. Me encantan sus manifestaciones, pero veremos al Rey en su hermosura. La iglesia de los últimos tiempos quiere al esposo. Y cuando hay jóvenes que son entendidos en los tiempos, se preparan para esa boda, ¿sí? Por eso me gusta decir esto: un cristiano que no ama el regreso de Cristo es como una novia que no anhela el día de su boda. Desde el primer día que yo me puse de novio con quien hoy es mi esposa, hablábamos de nuestra boda, pensábamos nuestra boda, y cuanto más se acercaba la boda, más nos preparábamos, ¿no? Fuimos al gimnasio, nos preparamos físicamente, ahorramos, invertimos, dejamos de gastar en cosas que no tenían sentido. Y la iglesia que se prepara para la boda, que es entendida en los tiempos, que conversa con su novio sobre la boda, que está preparada, se santifica. No gasta su vida en cosas sin sentido, invierte en las mejores cosas, se purifica. Por eso, de vuelta, el entendimiento en los tiempos va a desatar la mejor versión de la iglesia. Va a ser la iglesia más efectiva, va a ser la iglesia más evangelista, la iglesia que sale a invitar a otros para la boda.
Quiero leerte una frase de C.S. Lewis. Dijo esto: los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno de los dos. El entendimiento en los tiempos te da pasión, te prepara, te pone en pie, te activa. Martín Lutero decía esto: para mí hay solo 2 días, este día y aquel día. Cuando vos estás pensando en aquel día, se redime y se activa tu presente. Vive como si Cristo hubiese resucitado ayer y volvería mañana. Eso es un entendido en los tiempos y quiero declarar que este entendimiento te va a encender. Ahora, número 2. La segunda característica de los hijos de Isaacar: número 1, entendimiento; número 2, sabiduría. Y la sabiduría es clave porque muchos entienden los tiempos, pero no saben qué hacer. Mucha gente describe los últimos tiempos, ha estudiado la teología sobre el regreso de Cristo, pero entendimiento sin sabiduría nos hace inefectivos. Cuando estos 200 dice que eran entendidos, pero sabían qué hacer. Y quiero profetizar esto, que viene un tiempo de sabiduría. ¿Cómo crecemos en sabiduría? Necesitamos crecer en sabiduría. ¿Cuántos entienden que en México necesita una reforma, un avivamiento? Una cosa es entender, otra cosa es cuántos saben cómo hacerlo. Y quiero declarar esto sobre tu vida: restaurando tu intimidad, como hablamos en la otra plenaria de María de Betania. Cuando restaurás el llamado de María de Betania y haces de lo primero tu prioridad y decidís que con todo vas a buscar a Dios, Dios te da sabiduría. La intimidad es la mayor fuente de sabiduría. He aquí, tú amas la verdad en lo secreto y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los que buscan a Jehová reciben sabiduría. Y cuando restaures tu intimidad, así como María escuchó la voz de Dios y se movió por la voz de Dios, Dios va a hablarte, Dios te va a decir qué hacer, te vas a mover solamente por su voz. Sabio es la persona que se amolda a la palabra. Necio es la persona que amolda la palabra a su vida. Los sabios son los que dicen: todo lo que la palabra dice que hay que vivir, yo lo quiero vivir. Necio es la persona que adapta los principios de la palabra a su vida. Estoy profetizando que viene una nueva normalidad sobre el cuerpo de Cristo. La nueva normalidad del cuerpo de Cristo después de esta crisis va a ser vivir todo lo que dice la palabra. Lo sobrenatural se va a hacer normal. Orar día y noche va a ser una normalidad. Vivir una vida de intimidad con Dios va a ser lo normal. Escuchar la voz de Dios ya no va a ser lo anormal, lo extraordinario, va a ser lo normal. Quiero profetizar esto: viene una nueva normalidad sobre el cuerpo de Cristo. Este proceso de quebranto no nos va a dejar iguales. Ser sabio es invertir. ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? Determina tu sabiduría. Un sabio invierte en la presencia de Dios, como decía David en el Salmo 51:6. Tú amas la verdad en lo íntimo. Pasa tiempo. Invertir es derramar en. Viene de verter en. ¿Dónde te estás derramando? Un sabio se derrama en la intimidad. Un sabio se derrama en la palabra. Un sabio se derrama en la voluntad de Dios. Mateo 25, como te decía hace un rato, en el contexto de los últimos tiempos, Jesús dijo: habrá 2 clases de cristianos: los sabios y los necios. Los sabios tendrán aceite y estarán listos y preparados para recibir al esposo. Los necios, dice que no estarán preparados. Yo quiero declarar hambre por la sabiduría. Cada vez que abrís tu Biblia, cada vez que tenés tiempo con Dios, estás creciendo en sabiduría. Se acabó el tiempo de perder el tiempo. No desparrames más tu tiempo, no desperdicies más tu tiempo. Si algo nos va a mostrar esta pandemia mundial,
es que no buscábamos a Dios por falta de tiempo, sino por falta de pasión, sino por falta de hambre. Porque hoy que tenemos más tiempo para estar en casa, lo ocupamos en otras cosas. Nuestro problema no es la falta de tiempo, nuestro problema es la falta de pasión. Ahora, una generación que tiene hambre por sabiduría es una generación que va a crecer, que va a invertir en lo correcto, que va a pasar tiempo en la presencia de Dios. Daniel 11:33, si quieres acompañarme, Agus, vamos a terminar esta charla, este taller orando y adorando un minuto, pero Daniel 11:33 dice así: y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Dice que en los últimos tiempos Dios va a levantar una generación entendida, pero también una generación sabia. Y el último punto que quiero hablarte es la tercera característica de los hijos de Isaacar. Dijimos entendimiento en los tiempos. Dijimos sabiduría. Dios te va a dar entendimiento en el que era, en el que es, en el que ha de venir. Dios te va a dar sabiduría. Quiero declarar sobre tu vida, vienen estrategias, vienen ideas, viene la dirección de Dios. Oh, te veo en la intimidad buscando a Dios, y cuando estás buscando, Dios te revela proyectos, Dios te revela ideas, Dios te da canciones, Dios te da libros, Dios te da empresas, Dios te da ideas para transformar esta generación en la intimidad, porque en lo secreto Él te hará comprender sabiduría. Pero hay una tercera dimensión de los hijos de Isaacar, que es la autoridad. Una cosa es entender, otra cosa es saber qué hacer, pero una muy distinta es tener autoridad. Escucha bien, la capacidad, tu capacidad es determinada por la sabiduría, pero tu autoridad es determinada por el carácter de Cristo. Cuando vos pones como meta de tu vida, yo quiero ser como tú, quiero vaciarme, quiero crecer en el Hijo, el carácter te da autoridad. Los dones te dan capacidad. El estudio te da sabiduría. Pero la autoridad viene cuando vos vivís en el carácter del Hijo. La única vez que Jesús dijo aprendan de mí fue aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu. Cuando vos aprendés de su carácter. Oh, y tenés el mismo sentir que hubo en Cristo, Filipenses 2. Haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo. Y Él se humilló hasta lo sumo, y el Padre le exaltó hasta lo sumo. Tu nivel de obediencia, tu nivel de humildad, determina tu nivel de autoridad. Dice Santiago que Dios da mayor gracia. Dice que Él resiste a los orgullosos y Él da gracia a los humildes. Tu nivel de humildad. ¿Y qué es humildad? Tu dependencia. Cuando decís, Padre, dependo de ti. En el reino de Dios no cuenta la experiencia, lo que sí cuenta es la dependencia. No importa cuántos años de cristianos tengas, lo que importa es cuán hambriento estás por Él, cuán dependiente estás por Él. Oh, que la gente pueda cuestionar tu talento. Aún que la gente, si no comparte todo, pueda cuestionar tu teología, pero que nunca puedan cuestionar tu carácter, que nunca puedan cuestionar tu humildad, porque el carácter es lo que refleja a Cristo. Y cuando vos creces en carácter, creces en influencia. Cuando vos creces en integridad, creces en influencia. ¿Qué es influencia? Es la capacidad de fluir en el interior de las personas para transformarlos. Una persona de influencia puede tocar la fibra más íntima del ser humano para transformarlo. Y de vuelta, podemos ser entendidos, podemos ser sabios, pero hasta que no menguamos y dejamos que Cristo crezca en nosotros, no tenemos autoridad. Yo veo mucha gente que sabe mucho, pero que no mueve a nadie. Y Dios quiere darte autoridad. Recibí esta palabra. Dios quiere darte autoridad. Dios quiere darte carácter. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando Cristo sea formado en esta generación, cuando Cristo es formado en nosotros, se despierta en las generaciones esperanza. La esperanza que el mundo tendrá para ver la gloria de Dios llenar la tierra va a ser fruto de una generación
que no quieres solo entender lo que va a pasar, que no solo quieres saber qué hacer, que quieres ser como Cristo. Oh Jesús, no solo queremos hacer tus obras, queremos ser como tú, queremos ser como Cristo. Y queremos declarar esta unción ahora. Características de la generación de los últimos tiempos. Dios te da entendimiento, Dios te da sabiduría, Dios te da autoridad. Ahora vamos a estar cantando, y mientras estamos cantando, recuerda esto: tu nivel de autoridad se desata por tu nivel de intimidad. El Señor dijo, este género solo sale con ayuno y oración. Si quieren tener más autoridad para este género mundial que hoy está atacando, necesitan ayunar más, necesitan orar más. Pero ¿qué es la intimidad? Sino lo que dice Juan 5. Ese capítulo se llama la autoridad del Hijo. Y dice que la autoridad del Hijo, dice, el Hijo no hace nada por sí mismo, solo hace lo que ve hacer al Padre y solo dice lo que escucha decir al Padre. Tu autoridad se desata cuando tus ojos están puestos en Él y tus oídos atentos a su voz. En el nombre de Jesús declaro este hambre por entender los tiempos, la revelación del que viene. Te sana, te despierta. Él te define no por tu pasado, sino por lo que Él va a hacer con tu vida. Declaro que este hambre por la intimidad te da sabiduría. Y este hambre por ser como Él, y empiezas a ver tu carácter, y empiezas a crecer en integridad. Y cuando creces en integridad, oh, Él desata autoridad. Recibe este manto de autoridad. Vamos a orar juntos esta canción que dice esto: solo quiero ser como tú. Que Dios levante una generación que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Cristo formado en nosotros despierta esperanza de gloria. Declaro sobre tu vida la unción de los hijos de Isaacar. Entendimiento, recibe ahora. Sabiduría, recibe ahora. Autoridad, en el nombre de Jesús. Oramos, solo quiero ser como tú. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Queremos ser como tú. Solo quiero ser como tú. Revélanos al que era, al que es y al que ha de venir. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en esta generación. En la debilidad te haces fuerte todos los días. Y como el barro en las manos del alfarero, moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Hoy contendemos por esta unción. Moldéame, danos tu forma. Transfórmame, hazme a tu imagen. Menguamos para que tú crezcas. Levanta una generación profética, mensajeros en el espíritu de Juan el Bautista, que entienden los tiempos, que saben qué hacer y que tienen autoridad porque han desarrollado el carácter de Cristo. Un manto de integridad. Transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús.
es que Cristo en nosotros está. Por tu gloriosa cruz y por la eternidad venceré. Porque tenemos origen y tenemos destino, venceremos. Esperanza de gloria es que Cristo en nosotros está. Que Cristo sea formado en México. Por su gloriosa cruz. Levanta hombres y mujeres llenos de Cristo. Venceré. Satúranos de Cristo. Esperanza de gloria es que Cristo en nosotros está. Que las naciones oigan, hay esperanza. Por su gloria Él viene. y por la El esposo viene. Porque Él venció y vencerá. Somos más que vencedores. Esperanza de gloria es que Cristo en nosotros está. Por su gloriosa cruz y Revelación de la cruz. Revelación de la eternidad. Permaneceremos. ¿Dónde estás? Levanta tus manos. Declaro unción para permanecer. Y los que permanecen llevan fruto. Y por tus frutos te conocerán. Vencerás. Venceremos. Permanecerás. Permaneceremos. Venceremos en tu presencia. Permaneceremos en ti, entendidos en los tiempos, esperando tu venida. Clamaremos por tu voluntad en la tierra, tu voluntad. Danos autoridad. Moldéanos a tu imagen. Moldéanos, queremos ser más parecidos a ti, Cristo. Oh, Cristo, moldéame, moldéame. Transfórmame. Hazme a tu imagen, Cristo. En el nombre de Jesús profetizamos sobre tu vida. Entendimiento en los tiempos. Revelación del que era, el que es, el que ha de venir. Se te abren las escrituras. La unción de los hijos de Isaacar. Oh, veo en México un remanente de entendidos, personas que tienen hambre, los que buscan, entienden todas las cosas. Ahora se apagan otros deseos, toda idolatría cae, todo deseo fuera de Él se consume y se despierta un hambre por Jesús. Jesús, el deleite eterno, el placer superior, el deseado de las naciones, el deseado de tu corazón, hambre por Él. Recibe ahora hambre por Él. Padre, oramos Efesios 1, derrama espíritu de revelación y sabiduría. Sabiduría. Sabiduría sobre tu vida ahora. Recibe un manto de sabiduría. Vas a empezar a invertir en sabiduría. Vas a invertir en la palabra. Vas a derramarte en la presencia. Te veo escudriñando las escrituras. Oh, Dios está cambiando tu normalidad y está trayendo una nueva normalidad. Lo normal será buscar al Señor, leer su palabra, orar día y noche. Pero veo como viene un manto de autoridad. Oh, porque se ha despertado un hambre. Yo quiero ser como tú. Se ha despertado esta oración. Oh, Señor, quiero ser como tú. Transfórmame a tu imagen, forma a Cristo en mí. Y Padre, terminamos orando lo que Pablo oró sobre los Gálatas. Con dolores de parto, oramos sobre México. Oh, que Cristo sea formado en esta generación.
y Cristo será visto en ellos. Y México y las naciones tendrán esperanza de gloria. Nos gloriamos en la esperanza de tu gloria. Hoy oramos con los ojos cerrados, pero nos gloriamos en la esperanza. Esta es nuestra esperanza. Pronto te veremos con los ojos abiertos, te adoraremos con los ojos abiertos y veremos al Rey en su hermosura. Hoy vemos en parte, pronto veremos cara a cara y decimos aleluya y decimos gloria a Dios. En el nombre de Jesús, que sea hecho. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga y que puedas activar en tu vida esta unción de los hijos de Isaacar, entendimiento, sabiduría y autoridad. Amén. Gracias por haberte conectado hoy en tu casa. Iglesia Amistad, te extrañamos.